Que Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder compartir con ustedes nuevamente un tiempo en la palabra, atentos, dispuestos siempre a lo que Dios quiere transmitirnos, porque su palabra es viva, eficaz y tan útil para cada una de nuestras vidas. Le invito entonces a que me acompañe y que podamos gozarnos y recibir lo que Dios quiere transmitirnos hoy a través de este mensaje. Hay una estadística que habla de que el 33% de la población mundial se reconoce como pueblo cristiano. El 33% de la totalidad de la población mundial profesa ser parte del cristianismo, incluidos ahí, ¿verdad? Diferentes denominaciones, confesiones, pero todos aquellos que dicen creer en Cristo Jesús como Salvador, como Señor, como Dios, está, forman esa totalidad de un 33%. Sin embargo, y esto hay que ser sinceros, tristemente, de ese 33%, ¿verdad? Muchos no viven realmente ese cristianismo. Hay personas que, aunque dicen ser cristianos, su vida, su actividad, su cotidianidad no pareciera coincidir con lo que es los principios y los valores del reino de Dios, con lo que es la fe cristiana, esa fe genuina. Entonces, en la praxis, como se dice más formalmente, en la praxis, ya no de palabra, ya no de porcentaje, en la praxis, la iglesia cristiana tiene una carencia. Hay un porcentaje de personas que no están viviendo su fe como tiene que ser. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 21, voy a leer para ustedes este texto. Y si usted tiene a mano su Biblia y quiere dar seguimiento, aún mucho mejor. Mateo, en el capítulo 7, el verso 21, la expresión de nuestro Señor es muy clara. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él entonces declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos dicen, Señor, Señor. Muchos dicen, cristiano soy, pero sus acciones reflejan que no conocen a Cristo. Frases como Dios te bendiga, que son muy comunes en nuestro país, Costa Rica. Cristo te ama, en ocasiones se dice casi que a manera de muletilla, y no necesariamente eso significa que la persona está viviendo un cristianismo genuino. La pregunta sería, o la pregunta que quiero plantear es, ¿por qué fuimos identificados como cristianos? ¿Qué características hay en un verdadero cristiano? Bueno, habría muchísimo que podemos decir de esas características, pero yo quiero tomar como texto base Hechos capítulo 11 y en los versos 19 al 30, extraer por lo menos tres razones, tres características por las cuales fuimos o fueron llamados cristianos aquellas personas por primera vez en la historia. El relato de Hechos 11 nos describe un acontecimiento en un lugar llamado Antioquía. La Reina Valera 60 lo titula como la iglesia en Antioquía. Aquí en Antioquía, allí en Antioquía,
Por primera vez en la historia de la humanidad se le llama a la iglesia, a ese grupo de discípulos de Cristo, a ese grupo creciente que ha recibido el evangelio, la buena noticia y que se ha entregado a Cristo, se le llama por primera vez cristianos. ¿Qué vieron esas personas? ¿Qué características había en este grupo de hermanos que, que ocasionó que fueran identificados, denominados como cristianos? ¿Por qué no fueron llamados pedrinos, juaninos? ¿Por qué no fueron llamados marianos? ¿Por qué no fueron llamados, no sé, magdalenos, estebanos? ¿Por qué cristianos? ¿Qué características de Cristo Jesús se veían reflejadas en ellos? Habría mucho que decir, pero por lo menos permítame en este corto tiempo resaltar tres características muy puntuales. Leo Hechos 11 del verso 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Recuerdan que Esteban fue apedreado por su fe y una persecución fuerte se estaba ocasionando contra la iglesia. Incluso el mismo Saulo en su momento, ¿verdad? El apóstol Pablo participa de esa persecución de los creyentes con el objetivo de que sean eliminados, de destruir a esa naciente fe. Sin embargo, cada vez que la iglesia es perseguida, la iglesia crece más bien. Y esta persecución ocasiona que los judíos creyentes salgan de Jerusalén y van a estas regiones como Fenicia, Chipre, Antioquía, pero dice que hasta ese momento no le hablaban a nadie, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos, dice el verso 20, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces ya no solo para judíos, sino que en medio de ese recorrido, de esa persecución, esa fe en Cristo, esa buena nueva del evangelio de salvación en Jesús, llega a oídos de los gentiles, en este caso de los griegos en particular. Y dice el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó, se convirtió al Señor, qué gran número. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, le llegan las noticias a los que están en Jerusalén. Mire, hay gente gentil que está recibiendo la palabra y está creyendo. Bernabé se va a verificarlo y comprueba que es verdad y se goza y se alegra en un hombre lleno del Espíritu de Dios, de fe. Y dice que aún más personas, una gran multitud, cree. Entonces, vea qué interesante. Un verdadero cristiano es llamado cristiano porque no se enclaustra, no se encierra en cuatro paredes, porque no se limita a expresar su fe solo entre los hermanos de su mismo contexto cercano, de su misma iglesia o de su misma familia. Estos primeros cristianos, siguiendo a Jesús, andaban evangelizando a donde iban. Y a donde llegaban, entonces transmitían ese mensaje. Quien no comparte las buenas nuevas del evangelio, entonces simplemente no es un evangélico y por lo tanto no debe ser llamado cristiano. Porque un cristiano comparte su fe, transmite su fe, no esconde su convicción de fe puesta en Dios y en Cristo Jesús para salvación. Lucas 6:45 dice, la abundancia del corazón
habla la boca. ¿Qué estamos hablando ahora nosotros que decimos también que somos cristianos? ¿Qué estamos experimentando en donde quiera que estemos? Porque es muy importante que tengamos claro que el llamado de Dios es a la expansión. La fe cristiana es centrífuga. Esa palabrita de domingo, centrífuga, lo que significa es que sale su fuerza de adentro hacia afuera. Centrífuga. Pero durante mucho tiempo, algunos llamados cristianos han entendido el evangelio como una fe centrípeta, que lo han visto más bien de afuera hacia adentro, todo hacia ellos, y no han compartido su fe y no han transmitido el evangelio a donde se encuentren. Fueron llamados cristianos estas personas porque tenían esa característica. No callaban. Siguiendo a Jesús, evangelizaban por donde quiera que estuvieran. Fuera en Chipre, fuera en Antioquía, fuera en Fenicia, donde pasaban estos creyentes, había contagio, había ese olor a Cristo que se transmitía a otros, esa evangelización persona a persona. Qué importante. Está comprobado que una de las formas, de las estrategias evangelísticas más fuertes es el evangelismo relacional. En el día a día, mi trato con el compañero de trabajo, con el vecino, con el familiar. Es muy importante que si somos verdaderos cristianos, hablemos del Señor. Continuando con la lectura, dice el verso 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, oiga, todo un año, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque siguiendo a Jesús, el Maestro, y la gran comisión que él dejó, ellos evangelizaban donde quiera que iban, donde estuvieran. Y en segundo lugar, porque siguiendo a Jesús también, el Maestro de maestros, dedicaron gran esfuerzo a la enseñanza bíblica. Bernabé y Saulo, por ejemplo, dice que todo un año se quedaron ahí con estas personas, con esta iglesia naciente de Antioquía, para enseñarles la palabra. Un verdadero cristiano se caracteriza por su pasión por la palabra, por su amor por la enseñanza, y está plenamente convencido de que esa verdad que trajo liberación a su vida debe ser impartida a otros. Hay mucha gente hambrienta de la palabra. Muchas personas. Y ojo que pese al peligro de la persecución, ¿verdad? Porque ellos estaban esparcidos por causa de la persecución, eran fieles a la enseñanza bíblica. Dedicaron gran esfuerzo para que otros conocieran, aprendieran. No sé cuánto tiempo tengas de estar en Cristo. No sé cuánto tiempo tengas de estar integrado a alguna congregación, tú que estás viendo este video. Pero si dices ser cristiano, entonces es necesario, es una característica de un verdadero cristiano, preocuparse por aprender, pero también enseñar a otros y dedicar un esfuerzo para que la palabra sea enseñada a otras personas. La pregunta sería, ¿qué lugar ocupa la enseñanza hoy entre los cristianos? Hay cristianos que son cristianos, entre comillas, personas muy emocionales. Lo que les interesa es dar rienda suelta a sus emociones y aquellas cosas que les den placer y satisfacción. Pero hay cristianos que dicen llamarse cristianos que nunca tocan su Biblia. Que si se les habla de ir a un concierto, a una actividad, a un compartir, llámese como se llame, ahí son los primeros.
¿verdad? Pero que cuando se dice va a haber estudio bíblico, va a haber algún discipulado, va a haber alguna enseñanza, a veces son los últimos en inscribirse. Estas personas de Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez porque la gente vio que ellos, al igual que Jesús, amaban la enseñanza de Dios, amaban las palabras de Dios y se esforzaban por transmitir a otros esa enseñanza. La pregunta entonces importante para reflexión en este segundo punto es, ¿existe la misma preocupación por el conocimiento bíblico hoy en día? ¿Creen ustedes? Vean lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Voy a leer hasta el 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Pablo le dice al joven pastor Timoteo en ese momento, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16, toda la escritura que hoy entendemos la plenitud, ¿verdad? De este recurso bíblico que se nos ha entregado, todo el canon de los 66 libros, podemos hoy reconocerlo como inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, oiga, para todo lo que es útil la palabra. Y cierra el 17 diciendo, a fin de que el hombre de Dios, ese cristiano, ese hombre, esa mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y recordemos que en el contexto del Nuevo Testamento, esta expresión de perfección se refiere a suficiente madurez. Dios quiere que sus discípulos, esos verdaderos cristianos, crezcamos en madurez cada día conforme a Cristo. Y si somos verdaderos cristianos y estamos maduros en el Señor, tenemos esa característica que tuvo esta iglesia de Antioquía. Al igual que Jesús, nuestro maestro, vamos a dedicar gran esfuerzo a la enseñanza bíblica. Volviendo a Hechos, dice el verso 26, donde estábamos, se congregaron todo un año, enseñaron a mucha gente y a los discípulos ahí se les llamó por primera vez cristianos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre por toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oiga, Dios, el Espíritu Santo revela que vendría una gran hambre sobre toda esa tierra habitada, dice, y se cumple esto en el tiempo del emperador Claudio. ¿Cuál es la reacción de estos llamados cristianos en Antioquía? Dice que cada uno conforme a lo que tenía determinó enviar socorro. Dijo, yo no me quedo de brazos cruzados.
El amor de Cristo que había llenado su ser les impulsó a sentir la necesidad de aquellos hermanos hambrientos y dijeron, yo tengo que enviar de lo que tengo, yo tengo que aportar de lo que hoy poseo. Y entonces le dijeron a Bernabé y a Saulo, lleven esto para Judea, para que allá se ayuden y puedan tener provisión en medio de esa crisis, de esa hambruna. ¿Por qué les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía? Porque siguiendo el mandato de Jesús, proclamaban el evangelio a donde iban. Segundo, porque siguiendo a Jesús, dedicaban gran esfuerzo a la enseñanza bíblica. Y tercero, porque siguiendo el ejemplo de Jesús, aprovecharon la oportunidad para mostrar su generosidad. Aquí vemos tres acciones en cuanto a la generosidad, porque estas personas dieron ese testimonio. Primero dice cada uno. El pueblo cristiano en general, el verdadero cristiano es un pueblo de dadores. Si tú y yo decimos hoy en el presente que somos cristianos, entonces somos personas generosas, dadivosas, dispuestos a socorrer a los necesitados. Porque así nos enseñó Cristo, porque así aprendemos de Dios, que es nuestro fiel proveedor y que tiene cuidado de nosotros. Segundo, dice que cada uno conforme a lo que tenía. Eso es una identificación en amor, que no se aferra a las pertenencias. Estos cristianos de Antioquía no dijeron, y que se la jueguen ahí en Judea, que a ver qué hacen. Y que emprendan, que creen algún emprendimiento. Dicen hoy que vean a ver cómo facturan. No, 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 no. Estas personas dijeron, me desprendo de lo que tengo, conforme a lo que cada uno tenía, no conforme a lo que solicitaron a otras personas, no, de ellos, de lo que tenían. Se identificaron tanto con esa necesidad que enviaron su ayuda. Y tercero dice, determinaron enviar socorro. Una determinación, una convicción personal, no forzada, sino motivada por el amor de Cristo que habita en ellos. Qué lindo esto. En 1 Corintios 13, versículo 12, dice la palabra del Señor. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Un cristiano verdadero es aquella persona tan llena del amor de Dios que lo evidencia con actos de generosidad. Aprovecha cualquier oportunidad para mostrar generosidad, para socorrer a los necesitados, para, como dice aquí, cada uno por convicción propia sacar de lo que tiene, de lo que posee, de sus pertenencias, desprenderse y decir, lo doy con gozo porque sé que necesitas apoyo. Eso es cristianismo. Entonces, en resumen, ¿por qué los llamaron cristianos por primera vez? Dentro de mucho que podemos decir, tres características que estamos mencionando hoy. Porque siguiendo a Jesús y su mandato, andaban evangelizando a cualquier lugar, donde quiera que iban. Segundo, porque siguiendo a Jesús, dedicaron gran esfuerzo a la enseñanza bíblica. Pablo y Bernabé se quedaron todo un año, dispusieron de su tiempo para que los demás aprendieran la palabra. Tercero, porque siguiendo el ejemplo de Jesús y motivados por el amor de Cristo, aprovecharon la oportunidad que se presentó para mostrar generosidad.
para socorrer al necesitado. Qué lindo que a los cristianos de hoy se nos reconozca por esas mismas características, por vivir evangelizando, por valorar la enseñanza, por manifestar generosamente el amor de Jesús a toda persona. ¿Por qué nos llaman cristianos hoy? ¿Qué reconocen en la iglesia cristiana de hoy? A veces, es cierto, hay acusaciones falsas, pero también a veces hay razones de peso, porque a veces esos llamados cristianos no necesariamente están manifestando estas características. Entonces yo les motivo a que ahora nosotros en el presente, que somos también reconocidos como cristianos y que nosotros mismos decimos serlo, reflejemos esas características. Que la gente pueda decir, sin, sin que pase mucho tiempo, este que está aquí, este compañero nuevo que entró, es cristiano. No que pasen 6 meses, 8 meses, un año y nadie sepa que esa hermana, esa nueva compañera era cristiana o cristiano, como a veces sucede. Que alguien está necesitando apoyo, socorro, y que el cristiano sea el último en disponerse para aportar. No, que levantemos nuestra mano y digamos, de lo que tengo, quiero dar, y que aprovechemos cualquier oportunidad que tengamos para enseñar a otros la palabra, el mensaje bíblico, porque vivimos tiempos de engaño y de falsedad, y la verdad es la que nos hace libres. Por eso los llamaron cristianos. Una pregunta interesante sería, ¿por qué nos llaman cristianos hoy? ¿Porque hacemos bulla, mucho ruido en los templos? ¿Por qué nos llaman cristianos hoy? Porque somos ermitaños que nos aislamos de la sociedad y no compartimos con nadie. ¿Por qué nos llaman cristianos hoy? Porque solo nos ayudamos entre nosotros mismos como miembros de iglesia, o extendemos la mano también a los necesitados cuando hay oportunidad. Qué lindo ser como Cristo. Al fin y al cabo, el nombre cristiano se debe a Cristo Jesús y a lo que Él es y a lo que significó su ministerio en la tierra. Si tú que me escuchas dices ser cristiano, entonces comprometámonos a ser más como Cristo, para que las personas que nos rodean puedan ver y identificar inmediatamente, este tiene algo diferente. Es cristiano, de viaje se ve. Siempre anda hablando de la palabra, siempre anda compartiendo de Cristo, y refleja un amor y se ha interesado por las necesidades de los demás, como Cristo lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Y yo lo veo que es un apasionado del estudio bíblico. Esas sean características que estén presentes. Mis amados, plantío de Dios, quienes conformamos esta congregación, esta comunidad de fe, les animo a que, al igual que a estos creyentes de Antioquía, reflejemos esas características. Y si tú no eres parte de Plantío de Dios, de nuestra congregación, pero has llegado a este video y eres parte del cuerpo de Cristo, entonces también te motivo a que donde estés resplandezcas, brillemos con la luz de Cristo, para que nuestro Señor siga siendo exaltado, glorificado, y que nunca nuestro testimonio opaque la grandeza del Señor, sino que más bien lo exalte a Él, porque Él es digno de gloria por siempre y para siempre. Gracias por su atención. Que Dios le continúe bendiciendo. Si alguien ha llegado a este mensaje y es de los que firmemente dice, yo estoy fuera, yo no soy cristiano, le animo a que se acerque, le animo a que contemple la palabra de Dios, le animo a que busque la presencia de Dios, porque Cristo te ama, porque el mismo Cristo que murió en esa cruz hace más de 2000 años,
es el que vive hoy y anda buscándote y quiere darte vida y vida en abundancia. Si necesitas venir a Cristo y contemplar esa fe tan linda que llevó a estas personas que aún siendo perseguidos, aún corriendo peligro de muerte, compartían el evangelio a otros. Si quieres experimentar esa pasión y esa obra de libertad que solo Cristo hace, entonces ahí donde estás, un momento, cierra tus ojos y puedes orar de esta manera. Orar es hablar con Dios. Dile, Dios, te necesito. Reconozco que he estado lejos de ti. He escuchado algo sobre el cristianismo. Tal vez me he decepcionado porque he visto malos ejemplos, pero hoy reconozco que Cristo Jesús ha hecho una obra perfecta y que solo en Él hay libertad. Dile, quiero entregarme a ti. Quiero reconocerte, Jesús, como el único Señor y Salvador de mi vida. Y quiero a partir de ahora empezar a estudiar tu palabra, a buscar tu presencia, porque quiero conocerte más. Quiero sentir esa pasión que hay en esos verdaderos cristianos que yo veo que reflejan el gozo de Dios en su vida, aún en medio de las adversidades. Y quiero pedirte que derrame sobre mí tu Espíritu Santo, dándome la fortaleza para seguir adelante y para romper con toda mi vida pasada. Limpia mi ser, perdona mis pecados y ayúdame a nacer de nuevo. Si has hecho esta oración, te animo a que te acerques a alguna congregación. Si vives cerca de nuestra zona, ¿verdad? Estamos aquí por el Parque de la Paz, ahí, Jardines de Cascajal. Eres bienvenido cuando gustes, pero si no, acércate a alguna congregación para que puedas ser discipulado, enseñado en la palabra y sigas adelante. Te felicito si has hecho esa decisión por Cristo. Hay fiesta en los cielos, dice, cuando hay arrepentimiento, porque el propósito de Dios siempre es bendición para todo aquel que cree. Hasta pronto a todos y gracias por su atención. Bendiciones de lo alto.